Amén. Amén, mis amados hermanos. Estamos aquí en este día nuevamente reunidos, día del Señor, un día en la cual nosotros honraremos a Dios con nuestras vidas y lo haremos de la manera y en la forma que Él nos ha mandado, y así su nombre será glorificado. Porque nosotros creemos como iglesia que a Dios se le adora como Él quiere que se le adore, no como a nosotros nos parezca. Así que librándonos de ese pragmatismo que se ve hoy en día, vamos a adorar juntamente como la palabra de Dios nos ha mandado. Inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección del Señor y ahí oremos. Padre Santo, bueno y verdadero, Dios, te damos gracias. Gracias, mi buen Dios, por este día. Gracias, mi Señor, porque tú has sido bueno para con todos nosotros. Porque, Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Y para los que hemos recibido esa esperanza, es un deleite, Señor, el que nos vuelvas a traer un día más a tu casa, gozar de tu presencia. El amor, Señor, de la familia de Dios, los hijos de Dios, la iglesia. Oh, mi Señor, gracias, Padre amado. Queremos adorarte, mi buen Dios, como tú lo has mandado. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre amado. También oramos en este tiempo para que traigas bendición a tu iglesia. Bendice tu iglesia. Sé tú, Señor, bendiciendo a cada uno de tus hijos. Pedimos bendición, Señor, en este inicio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, así oramos. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Para dar nuestro responsorial en esta mañana, ¿sí? Vamos a dar nuestro responsorial en esta mañana. Amén. Vamos a dar nuestro responsorial en esta mañana. Ahí está. Amén, hermanos. Vamos a dar lectura. El Señor dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todos juntos, iglesia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todos juntos, iglesia. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. Sí, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos juntos, creo, ayuda a mi incredulidad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos juntos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos juntos, iglesia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si con entendimiento y sinceridad has hablado, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
Mas si fingida y vanamente has hablado, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado la perfidia de tu corazón. ¿Con qué, todos juntos, con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Todos juntos, iglesia. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Mi amado hermano, vamos a ponernos de pie para entonar un himno, nuestro primer himno en esta mañana. Se titula Dios descendió. Amén. Dios descendió. Cántale a tu Dios, cántale a tu Rey. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó.
esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Amén. Fui ciego, me hizo ver, y en él renacer. Mi amado hermano, qué linda verdad haber nacido de nuevo, haber nacido en Cristo Jesús, ¿sí? Y esa es por la obra soberana de Dios, al elegirnos como un pueblo suyo, y en su tiempo nos llamó con la predicación del Evangelio, y venimos a Él, y de las tinieblas nos trasladó a la luz admirable. Y aquí estamos, mi amado hermano, la iglesia, una familia, una comunidad, el monte de Sión, la familia de Dios, la iglesia, la casa de Dios. Amén, mi amado hermano. Vamos a seguir entonando el siguiente himno que se titula Cordero Perfecto. Ya lo conocemos todos, así que a una voz que suene el canto congregacional, las voces de todos los redimidos. Cantemos. Dios dijo a Israel: hay que sacrificar noche y mañana sin fallar un corderito sano y puro. Debes escoger y ofrecer. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham. Y el Cordero sea inmolado, una vez por siempre fue su plan. Para obtener perdón vertían sangre sobre un altar sacramental. Mas en el tiempo fiel Dios dijo a Israel: os doy mi Cordero celestial. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham. Y el Cordero sea inmolado, una vez por siempre fue su plan. El tiempo se cumplió, Jesús su vida dio, el precio del pecar lo pagó. Cristo es el Salvador, Dios es el proveedor, alabémosle con el cantar. Canta aleluya al Dios de gloria, adora al Dios de Abraham. Y el Cordero sea inmolado, una vez por siempre fue su plan.
Amén. Vamos, mi amado hermano, a entonar nuestro tercer himno, Nueva Vida en Cristo. Un himno también conocido por nosotros, así que vamos a entonarlo todos juntos. Cántale a tu Señor, cántale a tu Salvador, nueva vida en Cristo. Amén. Cantemos todos juntos a una voz, iglesia. Tú me cambiaste, Señor, al dar nueva vida a mi ser, pues salvaste a un pecador con tan solo a mi corazón querer, pues salvaste a un pecador con tan solo a mi corazón querer. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, anhelos de reír, qué gozo al cantar, qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Tan solo Dios es amor, tan solo Jesús salvación. Si confías en el Señor, te dará la eterna redención. Si confías en el Señor, te dará la eterna redención. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar, qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Amén. Qué emoción de vivir que en Cristo tienes vida eterna. Si hoy en día quizás tienes muchas limitaciones y te sientes frustrado porque quizás ya no puedes correr como un joven, o quizás has perdido bienes materiales, o quizás has perdido algo peor, la salud. Pero qué dicha en medio de todo ello, porque en Cristo tenemos vida, esperanza, y todo esto un día pasará. Un día tendrás un cuerpo glorificado y ahí correrás como un joven y no te cansarás. Allí no habrá muerte, dolor ni enfermedad. Todo ya habrá pasado. Qué emoción saber que eso es una realidad. Muchos hombres han prometido muchas cosas, pero la promesa verdadera se encuentra escrita en su palabra y está anclada en la naturaleza de Dios. Y si Dios lo dijo y Dios es verdadero y veraz, esto es una realidad. Entonces, qué emoción de vivir, porque nuestra vida trascenderá a esta vida, vida eterna para con Dios. Muchos buscaron ello, pero sabes, lo hemos encontrado en Cristo. Gloria a Dios por ello, mi amado hermano. Y con esa emoción vamos a seguir en esta hora dándole honra y honor a nuestro Señor. Amén. Así que, mi amado hermano, ahí vamos ya a leer nuestro último responsorial en esta mañana, ¿sí? Vamos a leer nuestro último responsorial en esta mañana. Ahí está. Lejos
sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Todos juntos, iglesia. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Oremos. Padre Santo, bueno y verdadero, Señor, te damos gloria y honra, te damos gracias. Padre, habla a nuestras vidas, porque queremos amarte más, queremos arrepentirnos de las cosas que a ti no te agradan y hacer las cosas que nos has mandado, porque queremos amarte más. Señor, es un deleite estar aquí, gozar de tu presencia, gozar, Señor, de la iglesia y el calor de los hermanos. Padre, Señor, en esta hora, compunge nuestros corazones, Santo Espíritu. Redargúyenos de lo malo, redargúyenos, Señor, de nuestro pecado y sácanos de esta condición y llévanos a tu verdad. Llévanos a ti, Cristo, a estar postrados, Señor. Gracias, mi buen Señor. Te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amada iglesia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Norita, un favor. Primera de Corintios, capítulo 1. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 31. Así dice su bendita y santa palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención,
para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Mi amado hermano, la palabra de la cruz, la predicación de la cruz es lo que hablaremos en esta mañana. Déjame introducirte con algunas palabras. Con gran tristeza debemos reconocer que hoy el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, la iglesia cada vez más se asemeja al mundo. El mundo se ha metido en las iglesias y ha influenciado mucho a la cristiandad. Cada vez más la diferencia entre ser cristiano y no serlo es más estrecha. Parece que el cristianismo cada día está menos interesado en ser sal y luz en el mundo, pero sí más interesado en asemejarse con el mundo. Sí, mi amado hermano, qué terrible es esta verdad, saber que hoy en día la palabra de la cruz, la predicación de la cruz, el evangelio de Dios ha sido desvirtuado por las influencias del mundo. El cristianismo, en su propósito de ganar el mundo y de evitar el rechazo y la oposición del mundo, ha tomado como estrategia congraciarse con el mundo. Pero esto ha implicado un tremendo costo, como ha sido diluir, rebajar la verdad de Dios, la verdad del evangelio. Y esto ha sido, mi amado hermano, que se ha mezclado nuevamente la predicación de la cruz con muchos conceptos paganos. Para que el mundo no le resulte chocante, absurdo, irracional, el evangelio se ha terminado por adaptar la verdad del evangelio a las exigencias del mundo. Se ha optado por no hablar todo aquello que pueda chocar con la mentalidad liberal y pragmática de nuestro tiempo. Hay una gran verdad que resuena hoy en día. Estar en Dios es no tener problemas. Como que utilizan ese método para que puedan venir a la iglesia. Pero Cristo nunca dijo que no habría problemas. Cristo nunca ocultó. Él dijo, carga tu cruz y sígueme. Si a mí me hicieron esto, a ustedes también. Y nos manda a identificarnos en su camino. Hoy en día también se dice que estar en Cristo es ser próspero financieramente. Y el que no es próspero financieramente es porque ha de no tener aquella fe como aquellos supereminentes espirituales si la tienen. Un evangelio distorsionado a raíz de congraciar con el mundo, para que el mundo no los rechace. Tienen miedo al rechazo. Mi amado hermano, un evangelio light, cómodo, que no quiere ser rechazado, que no quiere ser avergonzado, que no quiere ser muchas de las veces marginado, menospreciado. Mi amado hermano, no es así el evangelio. Es así como hoy en muchas iglesias ya no se habla de pecado. Y si no se habla de pecado, por lo tanto, no se habla de condenación. Y si no se habla de condenación, no se habla de la necesidad de salvación. Es muy diluido escuchar esos mensajes hoy en día. Si no se habla de pecado, no hay conductas que tengan que ser reprochables. Si no se habla de pecado, no hay conductas que tienen que ser exhortadas. Y si no hay conductas reprochables, no hay necesidad de cambio. Y mi amado hermano, el evangelio tiene verdades absolutas. No que si a ti te parece esto es así, si que a mí me parece esto es asá. No, son verdades absolutas que disciernen de lo bueno y de lo malo, lo que le agrada al Señor y lo que no agrada a Dios. Y cuando no se hace esta diferencia, cuando no se reprocha
las conductas que Dios no les parece, entonces en esa iglesia no se les llama a un cambio. Nuestro llamado es ser sal y luz de este mundo que está inmerso en la corrupción y en la oscuridad. Mi amado hermano, debe haber alguna diferencia en nuestra vida con la vida del resto, en nuestra conducta con la conducta del resto. No puede ser posible que nos parezcamos, mi amado hermano, en nuestra manera de vivir. Tiene que haber una diferencia en nuestro pensamiento, pensar diferente a ellos. En nuestro hablar, tenemos que hablar diferente a ellos. En nuestro caminar, en nuestro actuar, tenemos que actuar diferentemente a ellos. No puede ser posible que ya no haya diferenciación. Mi amado hermano, aún en nuestra vestimenta, tiene que haber una diferencia entre nuestra vestimenta y la vestimenta de ellos. Tenemos que, mi amado hermano, ser sal y luz en este mundo. Cristo ya dijo que la luz, que si tú tienes una lámpara, no lo vas a poner debajo de tu cama, almud, sino tienes que poner la luz, la lámpara en lo más alto para que alumbre a todos. Ese es el propósito de la luz. Y nosotros somos luz en este mundo. Alumbrar con nuestras conductas, luz y sal, mi amado hermano. Estamos en el mundo para proclamar la verdad del Evangelio de Cristo. Si tienes tus apuntes, puedes anotar algunos versículos que estaré dando lectura rápidamente. ¿Sí? Juan capítulo 17, versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 16. Recordemos esto. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santiago 4, 4. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No cabe duda que el Evangelio no da lugar a términos medios. El Evangelio no da lugar a la ambigüedad. El Evangelio no da lugar a la sofisticación de la diplomacia. Dios demanda de nosotros los creyentes lealtad absoluta a una verdad absoluta. No hay ambigüedades. El trabajo de la iglesia es definir el significado de las narrativas que encontramos en la Biblia. Una iglesia que más define es una iglesia con menos problemas. Una iglesia que más define la verdad es una iglesia con menos ambigüedades. Así que la gran tarea que se dio la iglesia a lo largo del tiempo fue definir aquellas verdades. Y producto de esa definición de aquellas verdades es que nosotros contamos como iglesia con una confesión de fe. Mi amado hermano, el Evangelio muestra verdades absolutas, la cual nosotros no debemos verlo de otra manera. Hay pasajes oscuros, pero mi amado hermano, la esencia del Evangelio está claro. Podemos hablar de doctrinas secundarias y terciarias, pero la esencia del Evangelio está claro. Dentro del círculo de las verdades del Evangelio está claro.
y debemos vivir conforme a ello, andar conforme a ello, proclamar y enseñar conforme al Evangelio, porque son verdades clarísimas. Aquí no hay debate dentro del pueblo cristiano. No nos confundamos. Hay debate en doctrinas terciarias, pero aquí no. Esto es claro, mi amado hermano. El mundo, mi amado hermano, nos quiere absorber por todos los medios. El mundo nos atrae de manera bien sugestiva y no cedemos. Y si no cedemos, entonces nos intimida con la burla y el rechazo. Pero no temas la burla, no temas el rechazo. Así hicieron con Cristo. Y al ser nosotros burlados y al ser nosotros rechazados, nos identificamos con Él. Humanamente puedes sentir tristeza, pero también, mi amado hermano, en lo profundo de ti, el Espíritu de Dios te trae convicción y gozo porque te identificas con Cristo. Cristo dijo: ay de ti, Jerusalén, que apedreas y matas a los que te son enviados. ¿Ven? Que también mataron, apedrearon y podemos decir que lo avergonzaron, menospreciaron, excluyeron a los profetas del Antiguo Testamento. Así también lo hicieron conmigo. Y en aquellas palabras, Jesucristo, saliendo de Jerusalén, dijo: ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? Pero no quisiste. Mi amado hermano, es inevitable que la iglesia se identifique con este mismo rechazo, con estas mismas acciones que hicieron a los profetas y a Cristo. Es, mi amado hermano, no de sorprendernos que así también harán con nosotros. Cristo dijo: si a mí me hicieron todo esto, ¿cuánto más a vosotros? No temamos al rechazo en una reunión. No temamos la burla en una reunión. Y no temamos al esforzarnos y muchas de las veces ganarnos incomodidad. No temamos estas cosas, porque así también antiguamente a nuestro Señor, los apóstoles, los profetas de aquel momento, evangelistas y pastores en adelante, lo hicieron. Ante la influencia permanente del mundo, la instrucción del Señor es Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No se adapten a este siglo. No se conformen a este siglo. Pero esta no es una tarea fácil. Mientras estemos en el mundo, siempre estaremos en tensión con el mundo. Siempre seremos objeto de oposición, de rechazo, de burla y de la intimidación del mundo. Mi amado hermano, vamos a leer nuevamente nuestro texto. Primera de Corintios.
Amén. Leamos una vez más, hermanos, Primera de Corintios, capítulo 1, 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, a los que se salvan, esto es, a nosotros poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren, mi amado hermano, el efecto que causa en el mundo. Miren el efecto de la predicación. Miren el efecto de la palabra de la cruz, la predicación de la cruz. ¿Cuál es el efecto? Eso está. Ahí está, versículo 18. Miren el efecto, versículo 18. Porque la palabra de la cruz, ¿cuál es el efecto? Es locura a los que se pierden. El mundo ve que la cruz es locura. ¿Cuál es el segundo efecto? Bueno, el otro efecto, a los hijos de Dios, pero a los que se salvan, o mejor dicho, a todos nosotros los que hemos creído a Cristo. La palabra de la cruz, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mientras que para el gentil esto es locura, y cuando nosotros nos reunimos es locura, para nosotros esto es el poder de Dios. ¿Sí? Amén. Ok. ¿Qué es locura y poder? La predicación de la cruz, ¿sí? La predicación de la cruz, el evangelio de Dios. Ahora, yo quiero que tú veas aquí, mi amado hermano, el evangelio, ¿sí? Quiero que tú aprecies el evangelio. Y quiero que veamos, primeramente, que lo primero, el primer hecho que anuncia la muerte de Cristo en la cruz es la condenación, el juicio y la muerte. Estamos hablando de la predicación de la cruz, la palabra de la cruz. Y en esa cruz, en esa muerte, mi amado hermano, el primer hecho que anuncia es la condenación, el juicio y la muerte. En segundo lugar, hablando del evangelio de la cruz, miraremos la palabra de la cruz nos revelará otro hecho aún más extraordinario, esto es, que otro ya tomó nuestro lugar. Así que contemplemos aquella cruz a través de estas dos verdades. Veamos entonces lo primero. El primer hecho en la cruz anuncia condenación, juicio y muerte. Para el tiempo terrenal de nuestro Señor Jesucristo, la crucifixión había sido adoptada por el Imperio Romano como el medio de ejecución y se usaba para ejecutar a los esclavos fugitivos, a los criminales extranjeros,
a los piratas, a los rebeldes políticos en las naciones dominadas por los romanos. Los ciudadanos romanos estaban por ley exentos de sufrir ese suplicio, que en todo el mundo antiguo era considerado el mecanismo más atroz, horrible y vergonzoso de ejecución. Era la forma más dolorosa y humillante de morir, reservada solo para los peores criminales. Eso era la cruz. Cristo, el Mesías, murió como un criminal, como si hubiese cometido un delito grave. Por esta razón, la palabra de la cruz era una locura para los que se pierden. Para los judíos, dice el versículo 23 de 1 de Corintios, capítulo 1, nuestro texto, versículo 23, parte B. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para los judíos el mensaje de un Mesías crucificado era el escándalo máximo. Ellos esperaban un Mesías con poder para someterse a opresores del pueblo judío, que diera evidencias contundentes de su poder político. Por esta razón era que pedían señales. ¿Dónde está tu reino? Porque pensaban que era un reino literal, pero era un misterio, hermano, esto, llamada iglesia, porque era un reino espiritual. Pero ellos esperaban un reino como el reino de David, ¿verdad? Con su templo, poder político, social y un rey visible. Y un reino en este mundo. Mi amado hermano, no era eso. El misterio fue revelado que a través de su muerte fue un reino espiritual, la cual llamó iglesia, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Era una locura porque no lo entendían. Era locura, tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Los judíos que esperaban ese reino literal vieron cómo fue crucificado Cristo, esperando un rey con poder y autoridad. No cabía en sus mentes cómo aquel rey que profesaba ser Cristo había muerto en una crucifixión. Nosotros esperamos a un rey con poder político y este ha sido muerto. No vemos poder político, ha sido humillado. No vemos la dignidad de un rey. ¿Cómo puede ser posible esto? Que muera todavía, ni siquiera una muerte digna, sino una muerte por el mecanismo más cruel de aquel tiempo, que era la crucifixión, que era reservada solamente para los peores criminales. ¿Cómo podría ser esto ello una realidad? ¿Cómo podría tener sentido en la mente del judío? Obviamente, el judío interpretó mal las Sagradas Escrituras y eso le llevó al error. Así que la cruz para el judío era un tropezadero. Hasta hoy en día los judíos, mi amado hermano, siguen pensando igual, esperando un Mesías visible, un reino político visible, un templo, característicos de un rey. Así que para los gentiles, los no judíos era una locura. Ahí está, para los gentiles locura. Para los gentiles, ahora para los gentiles, la muerte de Cristo en la cruz era como un completo sinsentido. Era una superstición perniciosa, maliciosa. Era buscar la sin razón para darle sentido a aquella muerte. Así lo miraban, como un sinsentido.
Están buscando cualquier razón para seguir adorando cuando ya su Mesías, su rey que profesaba ser, ya ha muerto de esa manera. Y lo miraban como algo malicioso, como una superstición. Entonces, ni a los judíos ni a los gentiles les cabía en la mente la idea de un Mesías crucificado, el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz, de un Mesías juzgado y condenado como un criminal. Mi amado hermano, entonces, el Señor Jesús fue acusado por los judíos de rebelión política contra el Imperio Romano, porque decía ser rey de los judíos. Fue además acusado por los judíos de blasfemia porque decía ser Dios. Estas fueron las causas aparentes o inmediatas de la muerte de nuestro Señor Jesús. Por la razón más profunda de la muerte del Señor Jesús, la declara la misma palabra. Si pueden, si tienen sus apuntes, anoten 1 de Pedro, capítulo 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo fue muerto por causa de nuestro pecado. La palabra de la cruz, la predicación de la cruz trae sentido para nosotros los cristianos ahora en el significado que tenía. ¿Y cuál era ese significado? La muerte de Cristo en la cruz nos revela cuál es nuestra verdadera condición. Miren, la cruz no dice que ante Dios somos culpables. Miren el significado. La cruz nos dice que hemos quebrantado la ley de Dios. La cruz nos dice que hemos huido de su presencia. La cruz nos dice que hemos desafiado la autoridad y soberanía de Dios. ¿Y por qué nos dice esto? Porque cuando vemos aquella muerte que recibió y recayó en el Hijo unigénito de Dios, esto, lo que Él recibió, era lo que nosotros, lo que tú y yo deberíamos recibir por la falta que hicimos a nuestro Padre. Cada uno de nosotros le pertenece a Dios porque Él nos ha creado, porque Él nos ha formado, Él nos ha dado vida y además es Dios quien nos sustenta. Dependemos absolutamente de Él. Pero cada uno de nosotros ha decidido independizarse de Dios. Aún más hemos huido de Dios y hemos decidido tomar el lugar de Dios, haciéndonos dioses a nosotros mismos, no dando cuentas a Dios y haciendo lo que a nosotros nos place. Ser como Dios, ser igual a Dios, fue el pecado de Adán y Eva. ¿Qué dijo Satanás, la serpiente? Seréis como Dios, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de la cruz es que por nuestra rebeldía, por nuestro rechazo a Dios, por no tener en cuenta a Dios, todos nosotros somos merecedores del justo juicio de Dios. La palabra de la cruz es el veredicto de Dios sobre cada uno de nosotros. Culpables, por lo tanto, dignos de muerte. Aquella muerte que recibió nosotros éramos dignos de aquella misma muerte. La muerte en la cruz es el justo castigo que cada uno de nosotros merecemos por nuestro pecado, por nuestra rebeldía contra Dios. La palabra de la cruz nos señala la muerte en toda su dimensión. Muerte que no solo se limita a la muerte física, sino que es mucho más que esto. La muerte que es el abandono de Dios, separación con Dios. Muerte significa Thanos, separado de Dios, físicamente, espiritualmente. Como consecuencia de nuestro propio abandono de Él es que vino aquella
condenación. Esto lo vemos claramente en las palabras de Jesús, agonizante, levantando allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él estaba cargando aquella separación espiritual que nosotros deberíamos cargar eternamente. Él la cargó, y en el Cristo hombre experimentó el abandono de Dios. En la naturaleza divina ellos siempre serán uno. Así que declaremos ambas verdades. Ellos jamás se separaron en la esencia divina, pero en la naturaleza humana experimentó lo que deberíamos experimentar en cada uno de nosotros: el abandono de Dios eternamente. Pero Él cargó ese sufrimiento en la cruz, ese veredicto. Él cargó el abandono. ¿Por qué me has abandonado? Todas estas palabras son las mismas palabras que se repiten en el mundo hoy en día. Gente que se suicida y piensa que está solo en la vida, porque el mismo pecado, como consecuencia de ello, trae ese pensamiento. Como consecuencia del pecado, como resultado también trae el sentirse solo, que no hay nadie. Pero el estar en Dios, en comunión con Dios, mi amado hermano, el Espíritu de Dios nos dice que tenemos un Padre, y por tanto nos lleva a convicción que no estamos solos. Hoy en día hay tantos suicidios porque viene eso a raíz de que el mundo no viene a Dios. Porque si viniera a Dios, no se sintieran abandonados ni solos, se sintieran acompañados con Dios. La cruz significa el abandono total de Dios como consecuencia de nuestro previo abandono de Él. Así que veamos también, esta es la primera realidad que revela en cuanto a toda persona sin excepción la palabra de la cruz: condenación, juicio y muerte. Eso es lo que debe traer a nuestras memorias cuando pensamos en la cruz. Nosotros debimos recibir lo que Cristo recibió. ¿Y qué recibió? Condenación en la cruz. ¿Qué recibió? Juicio en la cruz. ¿Y qué recibió? Muerte en la cruz. La cruz debe traer eso a nuestras vidas: condenación, juicio y muerte. Definitivamente, mi amado hermano, ninguna persona está dispuesta a admitir de buenas y a primeras que es culpable. De ahí, mi amado hermano, que la predicación del Evangelio, como no están dispuestos a admitir, esto resulte, mi amado hermano, confrontante. De ahí que resulte, mi amado hermano, esto duro en ese sentido, al predicar una verdad. Imagínense decirle, al predicarle, que recibirá condenación si no viene a Cristo, juicio y muerte. Decirle que lo que tú ves en aquella cruz es lo mismo que tú recibirás si no vienes a Él. Y en lo justo, delante de un Dios santo, habrá ofensa. Y en ese sentido, mi amado hermano, confrontación. Un mensaje, mi amado hermano, que hoy en día se ha diluido para no ofender y congraciar con el mundo y ganar más gente y llenar la iglesia, cuando no debería ser así. Debemos predicar el Evangelio aunque confronte. Debemos predicar el Evangelio aunque haya incomodidad. Debemos predicar el mensaje de la cruz, la predicación de la cruz, el arrepentimiento y la fe en Cristo. Mi amado hermano, la palabra de la cruz resulta una locura a los que se pierden, porque pone fin a la autosuficiencia humana, pone fin a ese concepto demasiado elevado
que todos tenemos de nosotros mismos. Veamos entonces ahora, hablando de la cruz en segundo lugar nos revela otro hecho aún más extraordinario, que Cristo en la cruz tomó nuestro lugar. Hemos presentado aquí en primer lugar que la cruz trae condenación, juicio y muerte. Pero no todo está perdido. No todo es juicio. En segundo lugar, la cruz, mi amado hermano, nos muestra que Él ya tomó nuestro lugar. Si tienen tus notas, tus apuntes, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo dice, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. También eso está en Primera de Pedro 3:18. Mira, Él lleva nuestros pecados. Y el segundo versículo, el justo por los injustos. En segundo lugar, en la cruz vemos que Cristo tomó nuestro lugar. Así que todo no está perdido. Hay esperanza, hay salvación. Si tú vienes a Él, mi amado hermano, Él tomó tu lugar en aquella cruz. Sigamos viendo, Él tomó tu lugar. Dios envió a su Hijo a este mundo y Él tomó en la cruz nuestro lugar. El inocente, santo, justo, perfecto, que no merecía ninguna condenación, recibió todo el peso del justo juicio de Dios que cada uno de nosotros merecía. Esto es una locura para quienes no creen, es una locura para los que se pierden, pero a los que creen, es decir, a los que se salvan, es nada más y nada menos que el poder de Dios en acción para salvarnos. Porque lo insensato de Dios, versículo 25, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mi amado hermano, en la cruz Dios mismo cambió la visión de condenación, de justo juicio que tenía sobre nosotros por una visión de amor y de perdón. Mi amado hermano, vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8. Cuando Cristo toma nuestro lugar, ¿qué nos muestra ahí también? Su amor. No todo es condenación, juicio al ver la cruz, sino que también al ver que Él tomó nuestro lugar, nos muestra su amor. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Si tienes tus anotes, puedes anotar también Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mi amado hermano, en la cruz nos revela
que en la manifestación de su inmenso amor, Dios no dejó de lado su justicia. No cerró sus ojos ante nuestro pecado. Dios en ninguna manera contradijo su carácter justo y santo. Alguien preguntó, un día enseñamos acerca del Evangelio, y dentro del Evangelio viene el dilema del pecador, el dilema del mundo. ¿Cómo Dios, si ustedes también pecan, cómo Dios los puede llevar al cielo? El dilema del pecador. Si Dios es justo, santo, ¿cómo los puede llevar a ustedes al cielo si nosotros también somos pecadores al igual que ustedes? La Biblia nos muestra que ese dilema se resuelve en la cruz, en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo. Cuando Cristo nos lleve al cielo a pesar que somos pecadores, es porque Cristo no se desentendió de su justicia, no, sino que Cristo cumplió la justicia al vivir Él una vida recta que nosotros teníamos que vivirla para ser salvos. Pero como nosotros no podíamos, era imposible vivirla y no la vivimos, Cristo la vivió por nosotros, viviendo así una vida recta, perfecta, sin pecado, una vida perfecta. Él no pecó. Y Cristo vino a hacer justicia al vivir una vida recta y justa y justicia, al tomar nuestro lugar y morir por nosotros. Ahora en Cristo Jesús nos mostró su amor, pero no se desentendió de su justicia, porque la justicia no se cumplió en nosotros. ¿En quién se cumplió la justicia? Se cumplió en la vida de Cristo. No se nos ha sido entregado justicia, mi amado hermano, porque no te ha demandado que hagas justicia, porque si pediría justicia, ninguno de nosotros estuviera aquí. Hubiéramos recibido condenación, juicio de parte de Dios por nuestros pecados. Pero en Él recayó la justicia, en Él se cumplió la justicia. Él soportó las justicias y las demandas del Padre, las demandas de un Dios santo, 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 satisfizo en caer en Él su justicia, satisfizo la ira de Dios en Cristo Jesús. Y vemos ahí a Jesucristo como un cordero inmolado, destrozado, partido por nuestras rebeliones y nuestros pecados. Así que la palabra de la cruz nos revela que en la manifestación de su inmenso amor, Dios no dejó de lado su justicia, no cerró sus ojos ante nuestro pecado. Dios de ninguna manera contradijo su carácter justo y santo, porque aunque la salvación es un regalo de Dios para nosotros, un regalo de Dios, una muestra de su amor, motivado por ese infinito amor que reside en Él, esto no significa que Dios pasó por alto nuestro pecado, pues el perdón de nuestro pecado tuvo un costo muy alto, pero muy alto para Dios. La vida, la sangre, el sufrimiento, no de cualquier criatura, sino del unigénito Hijo de Dios. Aquel que habita en las alturas, con sus vestiduras reales, con su glorioso resplandor, que nunca debió rebajarse a tanto, pero se rebajó por amor, tomando forma de hombre y aún naciendo en un pesebre, haciéndose pobre, tomando forma de siervo. Y lo hizo por amor y no se desentendió de su justicia, porque su justicia recayó en Él, la ira recayó en Él. Así que el pecado, el perdón de pecados trajo un alto costo, es la muerte.
si no vienes a Cristo, la condenación, el juicio caerá sobre tu vida. La muerte pronto te alcanzará y te hallarás culpable un día delante juicio de Dios. Mi amado hermano o amigo que te encuentras aquí o que escuchan este mensaje, no querrás saber qué es estar en la mano de un Dios vivo y verdadero. Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Y el fuego consumidor, eso es la ira de Dios. ¿Cómo un Dios puede airarse? Sí puede airarse. ¿Por qué? Porque es la consecuencia de su justicia. Alguien que es justo, pues dará justo pago y juicio al pecado y al pecador. Así que como Dios es justo, la consecuencia inevitable es que Él castigará al malo y el perverso. ¿Y quién es el malo y el perverso? Aquel que no ha venido a Cristo. Porque todos aquí no hicimos ni alguna obra para ser bueno o justificado delante del Señor. Pero solo en Cristo puede ser librado de esa categoría de malos y perversos que habla la Biblia. Sin Cristo, mi amado hermano, aunque seas un moralista externamente, estás perdido y condenado. No hay verdades ambiguas en el Evangelio. Está claro la exposición de su palabra. Aquí no hay cosas oscuras o que diferimos de otras iglesias. En esto todos estamos en mutuo acuerdo. Ven a Cristo, pecador, que no has hecho nada para salvarte en tus propios méritos y obras. Ven a Cristo, pecador, y mira la cruz, y en Cristo sálvate. Por tanto, arrepiéntete y cree en Él para el perdón de tus pecados y serás salvo. Nueva criatura en Cristo Jesús. El Evangelio confronta, mi amado hermano, vida para los que creen, muerte y condenación para los que lo rechazan. Locura y tropiezo para el judío y el gentil, pero poder y sabiduría de Dios para los hijos de Dios. Déjame concluirte entonces. Este es el doble mensaje que comunica la palabra de la cruz. Muerte y vida. Condenación y perdón. Juicio y misericordia. Ira y amor. Un doble mensaje que es aparentemente contradictorio. De ahí que para el mundo esto es locura. Pero siempre será poder de Dios para los que se salvan. Mi amado, la respuesta a este mensaje es Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Presta atención, iglesia. Presta atención, amigo o amiga que nos visitas. Este es un llamado a tu vida. Y así concluiremos este texto en esta mañana. Presta atención, porque esta palabra puede salvarte. Mira, mi amado hermano, el llamado de Dios. Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el regalo del Espíritu
Santo. Dios te llama, amigo, amiga, a venir a Él, a rendirte ante Él. De lo contrario, expectación de juicio vendrá a nuestras vidas. Dios te ama porque te ha dado oportunidad para que te arrepientas. Es hoy el día de arrepentirse. Es hoy el día de venir a Cristo. La palabra de Dios dice que mientras haya tiempo, ven a Dios. No esperes el mañana, porque el mañana es de insensatos, porque no sabes lo que ocurrirá mañana. ¿Acaso no sabéis que hoy vendrán por tu alma? ¿De quién será todo lo que has acumulado en la vida si no has venido a Cristo? Ven a Cristo y teme a Dios. ¿No sabéis que Él puede matar el cuerpo y el alma en el infierno? El hombre matará lo externo, pero Dios el alma. Dios es justo y santo, y su justicia cayó en Cristo. Ven a Él, porque Él tomó tu lugar y te brindará de su amor. Sublime amor, maravilloso amor, alto amor. No desprecies, mi amado amigo o amiga, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar ahí. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo, bueno y verdadero, Señor, te damos gracias. Gracias una vez más por darnos este mensaje de esperanza y darnos este llamado de venir a ti. Te pedimos, mi buen Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos traigas al arrepentimiento y la fe. Que traigas convicción en nuestras almas y podamos, Señor, ser salvos en Cristo Jesús. Y para los que ya hemos sido salvos, oh mi Señor, disfrutar de aquello que se nos ha sido dado, inmenso amor, grandioso amor. Padre amado, así oramos, Señor, en esta hora, pidiéndote perdón. Perdónanos, Padre Celestial, por todas nuestras rebeldías y pecados. Y venimos a ti una vez más, como cada domingo, de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. A ti venimos, mi buen Señor. Tomamos de tu gracia y renovamos nuestro compromiso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Mi amado hermano, vamos a orar por las ofrendas. ¿Sí? Inclinemos nuestro rostro ahí y oremos. Padre Santo, bueno y verdadero, Señor, te damos gracias, oramos por las ofrendas en esta mañana. Bendice, Señor, el esfuerzo de cada hermano, que fruto de su trabajo y en obediencia a ti, movidos en fe, traen, Señor, sus ofrendas delante de ti. Bendice, Señor, las ofrendas para la extensión de tu reino y suplir toda necesidad que se nos ha sido mandada conforme a tu palabra. Así oramos, Señor, por las ofrendas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar un himno muy precioso. El himno que vamos a entonar se titula, a ver, aquí está. Nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Mientras entonamos el himno, pasamos adelante a dejar nuestras ofrendas. Amén.
Cantemos todos juntos y que se escuche la voz de la congregación. Tú me cambiaste, Señor, al dar nueva vida a mi ser, pues salvaste a un pecador con tan solo a mi corazón querer, pues salvaste a un pecador con tan solo a mi corazón querer. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, anhelos de reír, qué gozo al cantar, qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Tan solo Dios es amor, tan solo Jesús salvación. Si confías en el Señor, te dará la eterna redención. Si confías en el Señor, te dará la eterna redención. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar, qué emoción de vivir, qué dicha de amar, qué anhelos de reír, qué gozo al cantar. Amén, mi amado hermano. Sí, vamos a orar ya para despedirnos. Sí, preparémonos para el culto de más tarde, mi amado hermano, y con todo el ánimo estemos presentes, ¿sí? Y guardemos el día del Señor como nos han encomendado. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro ya para despedirnos y oremos. Padre Santo, bueno y verdadero, Señor, te damos gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en tu palabra. Tu palabra es verdad. Guíanos, mi buen Señor, te lo pedimos, Padre amado. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Padre amado, llévanos con bien a nuestro Señor de retorno a nuestras casas. Te lo pedimos, mi buen Señor, y si en tu voluntad está traernos en el culto de la tarde, que así sea. Así nos despedimos, mi buen Señor, de todos los hermanos aquí presentes, mas no de tu presencia. Señor, que tu presencia sea siempre delante de nosotros en todo tiempo y en todo momento. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Amén, amén, amén. Estamos despedidos. No se vayan muy rápido, es temprano aún. Salúdense los unos con los otros. Dense un fuerte abrazo, un buen apretón de manos, un ósculo santo, dice la Biblia, la palabra del Señor. Acérquense, dense una palabra de bendición, porque el amor no es solo de palabras, sino también de hecho. Dios los bendiga, amados hermanos, bendiciones, estamos despedidos.